tardes, profesor. El día de hoy yo le hablaré sobre los principios generales del juicio de amparo. Primero le explicaré a qué me refiero por principios generales del juicio de amparo y a su vez le iré desarrollando cada uno de los principios con amplitud. ¿Qué son los principios generales del juicio de amparo? Estos van a ser un conjunto de reglas jurídicas, de postulados que regulan tanto la preparación y la procedencia de la acción, como el procedimiento del juicio respectivo, la resolución que se dicta y la ejecución de las sentencias de amparo. Dichas reglas no son absolutas, ya que algunas admiten excepciones que han sido obtenidas a partir de análisis de las normas jurídicas que rigen el amparo. El primer principio es el principio de instancia de parte agraviada. Ahora bien, el juicio de garantías nunca puede operar oficiosamente. Para su nacimiento es necesario el ejercicio de la actuación constitucional del gobernado, mediante el cual ataque el acto de autoridad que considere lesivo a sus derechos. Este principio va a tener su fundamento en 3 artículos de la Ley de Amparo. Comienzo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, que va a mencionar que el amparo puede promoverse por la persona física o moral que le afecte la norma general o el acto reclamado. El quejoso podrá hacerlo por sí mismo o por medio de un representante legal, de su apoderado legal o por cualquier persona. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor o cualquier persona que la ley le permita. Pasando al artículo 7 de la Ley de Amparo, tenemos que preguntarnos quiénes pueden solicitar el amparo. El amparo también lo pueden solicitar la Federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios. Cualquier persona moral pública podrá solicitar el amparo por medio de los servidores públicos o representantes, siempre y cuando la norma general o un acto de omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. El tercer artículo es el artículo 8 de la Ley de Amparo, que dice quiénes pueden pedir el amparo. Pueden ser los menores de edad, una persona con discapacidad o que ésta sea mayor pero que tenga sujeto de intervención, podrá pedir el amparo ya sea por sí o por cualquier persona en su nombre, sin intervención de su legítimo representante, cuando éste sea ausente, cuando se ignore quién sea o cuando esté impedido hacerlo o se negare a hacerlo. Vamos a encontrar la figura del representante especial, que va a hacer que el órgano jurisdiccional, en perjuicio de dictar una providencia, va a nombrar un representante especial para que intervenga en el juicio, teniendo de preferido un familiar cercano, a menos que éste sea en un conflicto de intereses, si no se tendrá que elegir a otra persona. Y la designación a cargo del menor. Si el menor hubiera cumplido 14 años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Ahora bien, las formas en las que se puede promover el amparo son la escrita, por medios electrónicos. Estos medios electrónicos se presentan mediante el empleo de las TIC, utilizando la FIREL, siendo este el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Va a producir los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Ahora bien, los órganos jurisdiccionales están obligados a hacer que el expediente electrónico coincida integralmente cuando las partes lo consulten. Los titulares de estos órganos van a ser los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes entre sí, así como los acuerdos, resoluciones y sentencias. Ahora bien, la fe en el expediente electrónico va a ser otorgada por los secretarios de acuerdo, que van a integrar las condiciones al documento. La presentación a la promoción de las demandas electrónicas podrán enviarlas hasta 24 horas antes de su vencimiento. Otra forma de promover puede ser por vía oral. Estas son las que se hagan en las audiencias, las notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, y en todas ellas se debe dejar una constancia de que se realizó dicho acto. Y en un último supuesto, también no se puede requerir la FIREL en estos casos: cuando importen el peligro de la privación de la vida, ataques de la libertad personal, fuera de procedimiento de comunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, también extradición, desaparición forzada de personas, y estos pueden promoverse en cualquier día y hora, todos los que marca el artículo 22 de nuestra Constitución Política. Ahora bien, pasando al segundo principio, es el principio de agravio personal y directo. En este principio se hace referencia a la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada. No es necesario que sea patrimonial, ya que debe de ser apreciado objetivamente y que consiste en una afectación real, y que esta realización sea pasada, presente o inminente, y que no solo haya sido eventual o hipotética. Ahora bien, conforme el artículo 6 de la Ley de Amparo,
va a mencionar que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Debe existir un interés jurídico. Este interés jurídico es la afectación directa que tiene una persona cuando está en una controversia jurídica, es decir, la relación jurídica de derecho entre dos sujetos, ya sea una persona física o moral, contra una autoridad. Ahora bien, pasando al tercer principio, nos encontramos con el principio de definitividad del acto reclamado. Este se refiere a la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionables establecidos en la ley de amparo y en la jurisprudencia. El juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso primero debe de agotar las instancias o todos los medios ordinarios de defensa que tenga el alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativo de trabajo que le cause perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultará improcedente por no acatar el principio de definitividad. Ahora bien, su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracción cuarta, segundo párrafo de la Constitución, que dice que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de dichos actos de oficio, mediante la interposición de juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna. El siguiente principio es el principio de relatividad de sentencias. Este principio es también llamado la fórmula Otero, que significa que las sentencias solo surten efectos en relación con las personas que promovieron el juicio de amparo, es decir, del quejoso, y que jamás serán respecto de otros. Este principio puede extenderse a las autoridades, ya que las sentencias contraen sus efectos a los que fueron parte con los responsables. Este principio constriñe el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional, es decir, que no hay de que decir expresamente al amparado no puede beneficiarse con la situación acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y expresado al juzgador. Quien no haya acudido al juicio de garantías y por los mismos haya sido amparado, está obligado a acatarlo, no obstante que la ley o el acto sean contrarios a la Constitución. Su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracción segunda de la Constitución. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlo y protegerlos, si procediera el caso especial sobre el que verse la demanda. Y el artículo 73 de la Ley de Amparo, que dice que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se van a ocupar de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediera en el caso especial que verse la demanda. En el segundo párrafo de este artículo vamos a encontrar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. El Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose en resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre convencionalidad de los actos internacionales y amparos colectivos, deberán de hacer públicos los proyectos de sentencia que serán discutidos en las sesiones correspondientes. Cuando procede a hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se ha de determinar su invalidez, si se reúnen por lo menos 8 votos de los ministros integrantes. El efecto será privar de vigencia la norma declarada inconstitucional, y en el amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en la que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general será únicamente en la parte considerativa de la sentencia. De forma resumida, la protección del amparo se limita al quejoso, que presenta la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto impugnado. Este principio no es de aplicación general para otras personas afectadas, ya que éstas tendrán que presentar y ganar su amparo. El siguiente principio es el principio de prosecución judicial. Este principio de prosecución judicial constituye una base fundamental que rige el procedimiento de amparo, y su fundamento se encuentra en el párrafo inicial del artículo 107 constitucional, que dice que las controversias de las que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria. Y el artículo 103 se refiere a las controversias que resuelven los tribunales de la Federación, siempre y cuando se trate de normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte, así como las normas generales o actos de la autoridad que,
vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, así como normas generales o actos de las autoridades en las entidades federativas que invada la de competencia de la autoridad federal. Y el artículo 2 de la Ley Federal de Amparo menciona que el juicio de amparo se debe de sustanciar y decidir con arreglo a lo dispuesto en la propia ley, o en su defecto a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. De esta manera, conforme a este principio, el juicio de amparo debe de tramitarse por medio de un procedimiento jurisdiccional y sujetarse a las formas del orden público, de modo que tanto de las partes que en él intervienen como las autoridades encargadas de conocerlo deben de adecuar su actuación a la normatividad aplicable. El amparo se sigue y se tramita en forma de juicio, razón por la cual se le conoce también como principio de tramitación judicial. El último principio es el principio de estricto derecho y de la suplencia y la deficiencia de la queja. Ahora bien, el principio de estricto derecho consiste en que el juez de amparo debe de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los preceptos de violación que se expresan en la demanda, y tratándose de algún recurso interpuesto contra la resolución dictada por el juez de distrito, el tribunal revisor deberá delimitar su estudio concretándose exclusivamente lo argumentado a los agravios. La resolución del juez debe de ser consecuente con lo alegado y probado por las partes. A esto se le conoce como el principio de congruencia. El órgano jurisdiccional debe de concretarse y examinar los argumentos de las partes en el juicio. El principio de estricto derecho es general, pero no es absoluto, ya que admite excepciones, y estas excepciones están constituidas por los supuestos que están en la Constitución y en la Ley de Amparo, que permiten que opere la queja deficiente. Ahora bien, la suplencia de la queja permite que las partes se encuentren en un plano de igualdad. Ahora, por regla general, puede ser respecto de los conceptos de violación o de los agravios que en su caso se formulen en materia de amparo y de los recursos que surjan en el procedimiento constitucional. La suplencia de queja procede en los siguientes casos y materias. Por ejemplo, en materia civil y familiar, con menores o incapaces, o en aquellos casos en los que se afecta el orden y desarrollo de la familia. En materia penal, en favor del inculpado o sentenciado, en favor del ofendido o de la víctima, en los casos en los que tenga el carácter de quejoso o adherente. En cualquier materia, cuando el acto reclamado esté fundado, en norma general, inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia y los preceptos constitucionales solo obligaría a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito responsable. En materia agraria, a los ejidatarios y comuneros, en particular cuando el acto reclamado afecte sus bienes y derechos agrarios, deberá de suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios. En materia laboral, en favor del trabajador con independencia de que la relación entre el empleador y el empleado esté regulada por el derecho laboral o por derecho administrativo. En otras materias, que sería en contra del quejoso del particular recurrente, una violación evidente de la ley, que lo haya dejado sin defensa para efectuar los derechos previstos en el artículo 1 constitucional, la suplencia solo opera en los casos a los que se refiere la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento, en el que el resolvimiento de decisiones declamadas. En cualquier materia en favor de quienes, por sus condiciones de pobreza o migración, se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Ahora bien, en todos los casos ya mencionados, la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierte en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.